Buen día, mi nombre es Carla Mesas, soy estudiante de Ingeniería en Administración de Empresas Mención Finanzas. Estoy cursando la asignatura de Métodos Cuantitativos 2 con el profesor Pedro Rojas y hoy les presentaré un problema de investigación con el caso de la cereza en mal estado. En esta presentación se mostrará la situación que está sucediendo en una empresa que pertenece al rubro de la agricultura y silvicultura, la cual exporta cereza. La empresa cuenta con una planta de proceso y es aquí donde se está generando el problema, el cual es que hay cerezas en mal estado, las cuales por alguna razón no pueden ser sacadas antes de llegar al empaque final y está ocasionando pérdidas. El problema puede ser causado por diferentes variables. Una de ellas puede ser la velocidad de la maquinaria o también el personal sin experiencia. El propósito de esta investigación es hacer un estudio completo para poder detectar los factores que producen el problema. El enfoque que se utilizará es el cuantitativo, porque se recogerán y analizarán datos cuantitativos sobre variables, y también porque se utilizará la recolección de datos para probar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico. El tipo de alcance que se utilizará es el descriptivo. Este tipo de investigación va más allá de la recolección de datos, sino también en la predicción e identificación de variables. Este estudio para la empresa es de gran importancia, ya que con todos los datos que se busca recolectar, después se observarán y analizarán cuidadosamente para poder llegar a descubrir dónde se ocasiona el problema. Al tener ya identificado el problema, para la empresa será más fácil buscar una o varias soluciones para poder mejorar el área donde está teniendo fallas y no seguir cometiéndolas. En cuanto a la viabilidad del estudio, este se llevará a cabo antes que comience la nueva temporada 2020. Se recolectarán datos de los años anteriores, ya que siempre han estado las cámaras en todo el packing grabando al personal y se mantiene un conteo de cuántos kilos se procesan por hora y se van sacando muestras de caja todos los días. Recolectando esta información y también la del personal contratado en años anteriores, se podrá ver qué factor es el que hace que se produzca el error. En cuanto a la población objectiva, son las cajas de cerezas. Las muestras son las 7 cajas de cerezas, la cual contiene aproximadamente 450 cerezas. El muestreo se analizarán varias muestras en diferentes situaciones para poder estudiarlas y hacer inferencia en la población antes nombrada. Resultados. Se utilizó la investigación científica, la cual procura obtener información relevante y fidedigna. El método estadístico que se utilizó es el descriptivo con alcance cuantitativo, con el objetivo de describir el comportamiento o estado de un número de variables a través de tablas y gráficos. Este sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. También establece comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables de investigación. Resultados obtenidos. En cuanto a los resultados obtenidos, en la esquina superior derecha se puede ver un cuadro donde están los indicadores, los cuales son 3 y se clasifican en poca cereza en mal estado, cantidad regular de cereza en mal estado y mucha cereza en mal estado. Los resultados que se muestran acá son de las 7 muestras que se han sacado y el cuadro que tiene como título muestras sacadas con trabajadores sin experiencia, se sacó una muestra con la velocidad máxima, donde se pueden ver 305 unidades de cereza, o sea que hay mucha cereza en mal estado. En la otra muestra que se sacó fue en la velocidad media de la máquina y se ve que hay 137 unidades, lo que quiere decir que hay una cantidad regular de cereza en mal estado. O sea que si se baja la velocidad de la máquina se obtienen menos productos en mal estado. En el cuadro que tiene como título muestras sacadas con trabajadores con experiencia, se sacó una muestra con la velocidad máxima, donde se puede ver con 287 unidades de cereza, o sea que hay mucha cereza en mal estado. En la otra muestra que sacó fue con la velocidad media de la máquina y se ve que hay 130 unidades, lo que quiere decir que hay poca cereza en mal estado. Si se baja la velocidad de la máquina y hay trabajadores con experiencia, disminuirá la cantidad de cerezas malas y serán pocas, pero la diferencia entre trabajadores con y sin experiencia a velocidad media no es considerable.
En el cuadro que tiene como título "Muestra sacada según la velocidad de la maquinaria", se sacó una muestra con la velocidad máxima, regular y mínima, donde en la máxima se dio que hay muchas cerezas en mal estado. En la velocidad media hay una cantidad regular de cerezas en mal estado y en la velocidad mínima hay pocas cerezas en mal estado. La diferencia entre las cantidades de cerezas es considerable, pero aumentan en gran cantidad cuando la máquina trabaja con velocidad máxima. Aquí está la información de las tablas convertidas en gráficos, donde se puede ver la velocidad de la máquina en el eje X y la cantidad de cerezas malas en el eje Y. Todos los gráficos muestran el mismo comportamiento, que cuando sube la velocidad de la máquina, la cantidad de cereza también va en crecimiento, independiente si los trabajadores son con o sin experiencia, ya que aquí se ve un comportamiento similar. En el gráfico más grande se muestran todas las variables juntas y el comportamiento dependiendo de la velocidad. A modo de conclusión, según lo mostrado anteriormente, se puede responder la pregunta del estudio, la cual es: ¿qué factor genera que lleguen productos en mal estado? Ya que analizando lo antes mostrado, se puede decir que esto se está generando principalmente porque se está procesando fruta a una velocidad muy alta, porque si se tomaron muestras con trabajadores con o sin experiencia, la diferencia que hay de cereza en mal estado entre ellos no era considerable, como cuando cambia la velocidad de la máquina, ya que ahí aumenta significativamente la cantidad de cereza mala, como se ve en el gráfico. Por ejemplo, cuando se procesa fruta a una velocidad media, los trabajadores con experiencia tienen 130 cerezas en mal estado y los trabajadores sin experiencia tienen 137 cerezas en mal estado. La diferencia es de solo 7 cerezas. Pero ahora, si se aumenta la velocidad de regular a máxima, en el caso de los trabajadores con experiencia, aumenta de 130 a 287 cerezas en mal estado, y los trabajadores sin experiencia aumenta de 137 a 305 cerezas en mal estado, por lo que se puede decir que el problema se está considerando principalmente por la velocidad de la máquina. A través de los datos se está justificando la hipótesis, la cual dice: el problema se está produciendo porque se está procesando fruta muy rápido. Aunque hayan trabajadores con o sin experiencia, no alcanzan a sacar todas las cerezas en mal estado y esto produce que llegue mucha cereza mal, cumpliendo con el objetivo general, el cual busca describir los factores que influyen en las fallas en el proceso productivo de la exportación de cereza y analizarla mediante un alcance descriptivo, porque se describen las variables que se están ocasionando y las fallas en el proceso, y se analizó para poder concluir que la velocidad es la que produce el problema, al mismo tiempo cumpliendo con los objetivos específicos. Comparación de resultados con el fundamento teórico. En cuanto a los fundamentos teóricos, estos tres son los que se pueden comparar con los resultados obtenidos. El primero dice: según Sprint Professional año 2020, la experiencia del empleado se puede definir como el impacto acumulativo de las interacciones de los trabajadores con la organización a lo largo del recorrido profesional. En este caso, la experiencia del empleado, si bien tiene un impacto, es muy pequeño, no hace gran diferencia en los datos obtenidos. Según Basis Consultores del año 2020, la clave para una investigación exitosa es hacer lo que se conoce como pregunta comprobable. Esta puede ser respondida a través de una investigación práctica. Esta cita coincide con lo que se planteó, ya que se pudo responder la pregunta del estudio a través de técnicas e instrumentos. En cuanto a la investigación cuantitativa, Pita Fernández y Pete Díaz en el año 2002 dicen: la investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos cuantitativos sobre variables. Esta cita también coincide con el estudio realizado, ya que como se mostró anteriormente, se recogieron datos de las muestras, las cuales se analizaron sobre las variables. Discusión.
En la parte que pudiera estar débil el estudio a modo personal es en la muestra, ya que no se pueden analizar muchos datos porque es muy costoso. Creo que si hubieran más muestras en velocidades distintas como intermedias de la máxima y la regular, se hubiera podido analizar mejor. En cuanto a los cambios que se pueden fortalecer en una futura investigación, sería poder hacer el estudio en la temporada que se está procesando la fruta para que los resultados puedan ser en tiempo real.